Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Liga al Día, edición fin de semana. Acaba de terminar el partido del Barça en el Martínez Valero frente al Elche. Victoria del conjunto azulgrana, 3-1. Marcaron Lamine, que hizo un partidazo. También Ferran Torres se sumó a la fiesta. Y Rashford, Marcus Rashford. 3 puntos más que le dan al Barça una victoria de 4 sobre el Madrid, que juega mañana. Y el Barça aquí ha fallado un montón de ocasiones, sobre todo en la primera parte. Esta vez no le ha tocado remontar, ¿eh? En fin, también pendientes de Rafinha, que parece que tiene molestias y se ha retirado, y también de Koundé, que parecía que también se marchaba con molestias físicas. Así que arrancamos, le damos la bienvenida a todos, Rodra, Lluís, Michel, Barak, bienvenidos, y arrancamos contigo, Lluís. Sensaciones que te deja esta nueva victoria del Barça en Liga y que le coloca todavía más líder. Una victoria muy cara del Barça en el Martínez Valero, un partido que se puede enseñar, ¿no? Cuando te preguntan qué es el Barça de Flick, puedes enseñar estos primeros 45 minutos, porque el Barça es que fue una tormenta ofensiva imparable y solo el mismo y la falta de puntería impidió que el partido se solventara en unos primeros 45 minutos excepcionales y otra vez liderados de un Lamine Yamal que da la sensación que está volviendo a ser este jugador que no hay otro igual en el mundo, que te desequilibra un partido jugada tras jugada tras jugada y que es un puñal imparable para las defensas rivales. El Barça se iba 2-1 en el descanso con la sensación de haber jugado muy bien, pero de no haber solventado un poco la tarea, ¿no? Porque el partido, ya os digo, que se podría haber sentenciado muy fácilmente en esta primera mitad. En la segunda parte el ritmo bajó mucho, el partido fue más lento. Me encantó De Jong, para mí el MVP del partido. Hizo este paso adelante que se le pide, sobre todo cuando no está Pedri. Y además fue un jugador de dar pases profundos, con llegada al área. Lo solventó también con la asistencia a Ferran Torres. Y el Barça, que pudo sentenciar después de fallar también ocasiones en la segunda parte, con el gol de Marcus Rashford, que sigue sumando. Y decía lo de la victoria cara por esto de Rafinha y de Koundé, que se van con molestias. Veremos el alcance de estos problemas físicos, pero sobre todo Rafinha, ¿no? Perderle ahora mismo sería un golpe muy duro, sobre todo para Hansi Flick, que ya sabéis lo que dice Rafinha y la importancia capital del brasileño en este equipo. Totalmente, y además recordemos que tiene lesionado a Pedri, que Ujú. por supuesto hoy estaba ausente y que se va a perder algunos partidos más. Vamos a ver qué pasa con Rafinha. Si tienes información, en cuanto la tengas, nos pides paso y nos cuentas un poco qué es lo que está pasando con Rafinha. Por cierto, también se marchaba con molestias Jules Koundé. Son 18 victorias en Liga para el Barça, 55 puntos más. Michel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viendo al Barça? ¿Cómo lo has visto en este partido? Decía Hansi Flick en la previa que no quería, ¿no? Más sustos al principio, que los chicos entrasen con energía, parecía no muy contento con esto de encajar siempre goles y tener que remontar los partidos. Hoy lo cierto es que se han puesto las pilas desde el minuto uno. ¿Cómo Muy estás? bien, Ana, un placer saludarlos y acompañarlos a todos. Pues ha sido un partido en el que el Barça ha sacado una victoria que le permite, como decías, alejarse del Real Madrid, a espera de lo que haga mañana el equipo merengue, desde luego, pero un Barcelona que de alguna manera debe de seguir preocupando, y no solamente por el tema de las lesiones, lo de Gavi, lo de Pedri, lo de Christensen, ahora lo que sucedió con Rafinha y con Koundé, que esperemos no se agreguen a esa lista, pero insisto, un Barça que debe de preocupar la falta de contundencia. Algo similar a lo que vimos en Anoeta, donde terminó perdiendo frente a la Real Sociedad, un partido que por la cantidad de remates a puerta y por la cantidad de minutos que tuvo la pelota en su poder, debió de ganar el Fútbol Club Barcelona. El día de hoy, al terminar el primer tiempo, llevaba más de 16 disparos a puerta, terminó con más de 27 el partido y solamente con 3 goles. Por ahí también con un momento en el que incluso el conjunto del Elche pudo empatar a 2 el partido, inmediatamente después llegó el tanto de Rashford y terminó ya por sentenciarlo. Creo que esas dolencias que tiene en el sector defensivo las tendrá que trabajar Hansi Flick, un equipo que le generan sobre todo al contraataque peligro, y lo que más preocupado hoy debe dejar al Barcelona es, insisto, la falta de contundencia. Entiendo que hoy ganas y que es más fácil revertir la situación y tratar de mejorar ganando, pero si en algo tiene que poner atención el equipo del Barcelona es en esa contundencia, porque el día de hoy falló Rafinha, falló Yamal, que incluso tuvo al primer minuto una muy clara, que acaba asistiendo y acaba metiendo también el primer gol del Barcelona. Por cierto, el gol que termina siendo Rashford es un gol que marca Rashford, pero en la jugada lo que vale es lo de Yamal, ¿no? Como logra bajar con la cabeza la pelota, que no salga del terreno de juego. Es decir, tiene en la fase ofensiva, genera mucho fútbol, pero le falta contundencia sí o sí al equipo de Hansi Flick.
Bueno, es que ha sido increíble la cantidad de ocasiones que ha tenido el Barça y es importante también mencionar eso, la cantidad de ocasiones que ha tenido en la primera parte que se ha podido marchar con un marcador muchísimo, ¿no? Más abultado de ese 2-1 que incluso dejaba el partido muy abierto porque ha sido una muy buena primera parte, una parte preciosa, la verdad, de este partido de fútbol en el Martínez Valero, como digo, Olmo al larguero, Ferran al palo, otra vez Ferran, Rafinha, como decías, Fermín también por 2 ocasiones, en fin, muchas ocasiones, Rodra, no sé, ¿cómo se ve este partido desde Madrid? ¿Cómo se ve estas sensaciones que deja el Barça y sobre todo teniendo en cuenta que mañana juega el Real Madrid y que sí o sí tiene que ganar para no perder ahí la estela? Ahora mismo son 4 puntos de diferencia que mañana pueden volver a ser 1 en caso de ganar al Rayo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer estar con todos vosotros. Y desde Madrid, mira, se ha vivido con una sensación muy parecida a lo que ha comentado Lluís, creo que muy acertadamente, que es un Barça muy reconocible. Y se está viendo un Barça bastante reconocible toda la temporada. Un equipo que genera muchas ocasiones, que también le hacen daño atrás, pero que sobre todo Ujú. deja partidos de mucho vuelo, de mucha alternativa, de tener para hacer muchos goles y hoy lo que comentabais todos, ¿no? El Barça las tuvo para en la primera parte irse con mayor holgura en el marcador. Yo sobre todo tengo grabada la imagen de ese doble larguero de Ferran, ahí que remata, luego remata, tal. Pero Tremendo. ese Huracán liderado por Lamine, que parece un poco que en todo el caos y el desorden, Lamine le da sentido y al final el Barça no falla, el Madrid falló. Me decías cómo se vivía aquí en Madrid, pues en Madrid se decía, oye, el Madrid pinchó, a ver si el Barça también pincha en el Martínez Valero, pero no, no lo han hecho. Muy bien Álvaro Rodríguez, canterano del Real Madrid, que marcó un golazo para mí, pero pues no les dio. Tuvieron alguna ocasión también, pero el Barça tuvo muchas más, justo ganador. A mí me gusta también cómo está metiendo Flick a Marc Bernal en dinámica, que creo que va a ser un jugador súper importante. Y bueno, veremos ahí ese peaje que decía también Lluís de esa lesión de Rafinha, ahí también lo de Koundé, veremos, sobre todo Rafinha, ¿no? Por lo que transmite y lo que le aporta a este equipo, a ver en qué se queda, pero pues una victoria que es muy fidedigna a lo que estamos viendo del Barça esta temporada, tanto en Liga como en Champions. Genera mucho, también recibe, pero hasta el momento está sacando la temporada adelante. Ujú. Bueno, pues hablaremos también, por supuesto, del tema de la defensa un poquito más adelante, pero aquí ya hay gente que está mencionando comentarios, incluso dándonos datos. Dice Julio por ahí. Lo de hoy ha sido casi tan heavy como lo del campo de la Real Sociedad. No han sido 5 Hmm. postes, pero sí 3 y varios goles cantados fallados. La verdad que sí que hemos contado un montón de ocasiones en la primera parte, como decíamos. Vara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué te ha parecido este Barça, esta versión? Muy reconocible por aquí, decían. También muy parecida, ¿no? A la que vimos la temporada pasada, donde el Sí. Barça, recordemos cómo terminó la temporada pasada ganando títulos y a punto, ¿no? Se quedó con las ganas de la Champions, pero llegando lejos en competición europea. ¿Qué te genera este Barça? ¿Qué sensación te ha dado? Si crees que el resultado ha sido corto para lo que se ha visto, o si a lo mejor el Elche podía haber incluso metido un poquito más de miedo en el cuerpo al Barça, o esto ya estaba más que hecho. No, yo creo que, saludos a todos, le metió bastante miedo a pesar de todo, porque Ajá. convive esa dualidad. Por un lado, el Barça pudo y hasta debió, ¿no? No solamente pudo, poder es generar 8 ocasiones de gol y meter 2. Debió es generar 12 y quizás debieron entrar 6, 7 u 8, ¿no? El Barça pudo y debió meter el triple de los goles que acabó metiendo. La otra realidad es que hubo momentos del partido, varios, no uno aislado, varios, en donde Elche pudo empatar el partido. Ahí no voy a decir debió, porque el Elche tiene la capacidad en la cancha y el presupuesto para fallar ese tipo de ocasiones, claramente. El tema es que un partido como este del Barça, idéntico, ante un gran rival de Champions, te echa. Lo hemos visto. El Barça estuvo rozando un nivel excelente, como contra el Inter de Milán, y de todas formas lo echaron. Claro, el Elche no tiene a Lautaro, ¿verdad? El Elche no tiene a Marcus Thuram. El Elche no tiene a ese tipo de futbolistas que el Barça eventualmente sea el Inter, o sea, como se llame, alguno de los 6, 7, 8 equipos que pueden castigarlo en Europa, jugando un partido excelente además. Eso es lo preocupante, retomando la palabra que usa Michel, porque el equipo juega muy bien dentro de su estilo, como tú dices, es reconocible respecto al año pasado. Si
si la vara de medir es lo que fue el año pasado, hoy el Barça fue el Barça el año pasado, para lo bueno y para lo malo. Lo bueno es eso, que recupere esa frescura, que tiene esas sensaciones, que hay que decir, y ya lo oiremos, que también el Elche te da unas libertades que no te dan muchos otros clubes, tanto que hoy ni siquiera se extraña a Pedri, porque no es ese partido en el que necesitas a Pedri, pero más allá de que hay que analizar al rival y muchas otras cosas, hay que tener en cuenta que este Barça no va a cambiar. Este Barça es lo que es y a lo que aspira, por lo menos el Barça 2.0, ya veremos el 3.0, ¿no? Pero este Barça, pues a seguir jugando como juega, a rozar esa excelencia dentro de sus limitaciones y carencias defensivas, y que a la hora buena, cuando llegue el Inter de Milán de en turno, llámese como se llame, en la fase que sea de la Champions League, la suerte le favorezca como no le favoreció. Es decir, va a estar entregado no solamente a su capacidad y a su calidad, dando por descontado que va a llegar a ese nivel, que está por verse, pero también a un factor de azar porque no puede controlar los partidos. Ni siquiera contra el Elche puede controlarlos del todo. Ujú, ujú. Luis, ¿tú tienes esa sensación de que no termina de controlar el Barça los partidos? Porque uno mira el resultado, victoria, uno mira las cantidades de ocasiones, de remates, de palos que ha tenido el Barça y dice, realmente le ha podido meter, mira, vamos a ver los datos, ahí lo tenemos, el remates han sido 30, 8 de ellos Es que al es una arco. locura. O sea, ¿se puede decir que el Barça no controla los partidos? Lo que acaba de decir Vara, que yo ahí difiero un poco. No sé cómo lo ves tú. A ver, déjame Quizá matizar el antes de Sí, escuchar a vale, Luis. vale, vale. Sí, sí, a ver. No lo dije, no lo Antes controla de que del te todo. maten, Del antes de todo, que ahí te hay un maten matiz por aquí. importante, ¿no? Porque claramente, y lo dije, y me extendí bastante, pero ya lo dejé claro, el Barça debió golear, pero incluso en partidos como hoy, hubo minutos, hubo varias ocasiones, y no puntuales, en donde al Barça le pudieron empatar. Ujú. Luis, te pregunto a ti, ¿los controla del todo, no del todo? Este matiz que recalcaba también Vara, ¿qué te parece a ti? ¿Qué sensaciones te da este Barça? ¿Juega un poco, podríamos decir, ese equilibrista del fútbol? Para mí el Barça hoy controla el partido porque si lo juega 100 veces lo gana 99 y tiene que pasar algo como lo que pasó en Anoeta, ¿no? Para no ganar un partido como hoy. Con todo el caudal ofensivo que generas es muy difícil que no ganes un partido. Y es que el Barça juega esto, juega que pasen muchas cosas, juega a generar mucho y juega con este factor riesgo. Y a mí lo único que me chirría un poco es que no se ha corregido desde el año pasado, desde estas semifinales que también se mencionaban ahora, ante el Inter hasta ahora, no se ha corregido esta descompensación defensiva y hoy creo que es un partido para irte a casa con la portería a cero. Hoy encajas cuando el rival te genera poco, cuando sí que mandas en el partido, aunque no sea desde el balón, mandas desde la creación de peligro, desde la protección necesaria para la defensa del Elche, porque ves cómo es que te está llegando Lamine por un lado, te está llegando hasta Frenkie de Jong, tienes a Olmo, tienes a Rafinha, tienes a Fermín, tienes a Ferran por dentro. Es que lo único que puedes hacer es echarte hacia atrás e intentar protegerte y sacar agua del barco que se hunde. Entonces, el Barça desde ahí sí que puede dominar a su rival, lo único que le generan muy, muy fácil. Y hoy lo vemos. Para mí también es un golazo de Álvaro, porque me parece un gol muy difícil, una definición muy difícil, pero otra vez que el Barça se va a casa habiendo encajado un gol y sin que le hayan generado demasiado. Sí que es cierto que con el 1-2 hay una jugada que justo es antes del gol de Rashford, que aparece Eric providencial para salvar un disparo que sí que era córner aquella acción y que acaba señalando el árbitro fuera de puerta y saca a Joan García y acaba la jugada en el gol de Rashford, pero es una jugada de peligro. Pero la sensación, repito, es que se le genera con muy poquito al Barça. El equipo rival nunca necesita estar inspirado, tener espacios o nada, sino que necesita nada, un pase filtrado y ya tiene una ocasión que puede significar un gol. Y esto hace que el Barça sea un equipo, aunque sea tan potente en ataque, que en defensa pueda ser muy débil ante un Inter o ante un Elche o ante un Guadalajara o un Albacete, porque le pasa ante todos los rivales esto. Bueno, hoy la nota positiva también, aparte de todos esos remates que ha tenido el Barça y esas ocasiones que yo, la verdad que tengo que decir que me ha parecido un buen partido del Barça. Pero Michel, te pregunto, hoy no ha tocado, ¿no? Remontar, sacar un partido adelante, pero en el momento en el que ha marcado el Elche, hemos visto otra vez todo ese volumen ofensivo que tiene el Barça. O sea, como que da la sensación muchas veces, o lo vimos el otro día en Champions, en cuando le marcan un gol, ahí como que espabilan. A veces entran un poco dormidos al partido, hoy no, pero sí que hemos
hemos visto otros partidos en los que han entrado en un ritmo más lento, les han marcado y ahí se han activado, se han puesto las pilas. Da la sensación un poco a veces de que el Barça necesita como eso, ¿no? Como, no sé, ese aliciente, podría decir, un puyazo, ¿no? Para que pueda reaccionar el equipo del Barcelona. El día de hoy, ese punterazo fue el gol que termina marcando Álvaro Rodríguez. Si bien es cierto que, como bien se había dicho y se ha mencionado, el Barça ha controlado el partido y lo ha hecho casi por completo. El tema es ese casi, ¿no? Porque vino el gol de Álvaro Rodríguez. Hay una ocasión clarísima que pudo ser la de Adam, que pudo poner el partido 2-2, y no es hasta el minuto 71 cuando el Barça termina finiquitando o termina cerrando este partido. Eso es lo que, por supuesto, tiene que tener en alerta a Hansi Flick y a los jugadores. Por ahí hay otra situación que me llamó la atención al momento de los cambios, la salida de Dani Olmo, que había tenido en general un muy buen partido, sobre todo en cuestión de asistencia. Se había combinado bien con Rafinha, con Yamal, abriendo pelotas por los costados. Estaba jugando bien Dani Olmo, pero no le gustó el cambio. No sé si eso puede empezar a generar algún tipo de conflicto ya con Hansi Flick, aunque en el pasado reciente lo ha manejado de manera perfecta, ¿no? Me llamó la atención lo de Dani Olmo, y el tema seguirá estando ahí. Hoy no tuvo que venir de atrás, pero sí tuvo que venir después de ese empate de Álvaro Rodríguez, y a nada de ver la misma película que hemos visto con el Barcelona en ocasiones anteriores. La mayoría de las veces ha logrado superarlo el equipo de Hansi Flick. Cuando vengan esos rivales que decía Barak Feber ya en una zona definitiva en Liga de Campeones de Europa, cuando vengan esos rivales que sí te van a generar daño y que vas a tener que venir de atrás, es cuando va a empezar el Barça a adolecer esa situación. Bueno, pues vamos a ver lo que viene de aquí en adelante para el Barça. Por cierto, el próximo partido también de Copa frente al Albacete, el verdugo del Real Madrid.